que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo. Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Bienvenidos a esta serie de estudios titulado La Fe de Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Y qué bueno es que estamos en el estudio número 15. Han pasado 14 lecciones, 14 estudios que nos han ayudado a comprender lo que la Biblia dice acerca de algunos temas, como Dios, como la iglesia, como el día de reposo, como cómo se debe guardar el sábado, como la ley, como el juicio, en fin, 14 temas que nos han ayudado a comprender. Ahora, querido amigo, para ti, si has estado pendiente de todos los estudios hasta el momento y completas toda la serie, entonces aquí aparece un correo electrónico. Mira, puedes escribirnos allí. Si completas toda la serie, los 20 estudios, me escribes a ese correo, por favor, para poderte ayudar. Yo quiero entregarte un diploma, una certificación allí, donde tú puedas demostrar que has completado satisfactoriamente
todos los estudios, son 20. Así que al finalizar los estudios, si has estado pendiente allí, querido amigo, si has estado pendiente de cada lección, entonces podré otorgarte, darte este premio bonito de ese diploma donde certifique que tú has completado todos los estudios. No olvides escribirnos para poder ayudarte en ese proceso. Y lo más importante, que puedas entregarle tu vida a Cristo Jesús. Ese es el mayor premio. La mayor corona que Jesús te dará es cuando Él venga en el reino de los cielos. Te dará la corona de la vida. Así que allí está para que tú puedas entonces escribirnos. Una vez más, aquí aparecen los correos. Escríbenos por favor para poderte ayudar en ese proceso de estudiar cada día más la palabra del Señor. Vamos a estudiar un tema muy importante hoy que tiene que ver con el don de profecía, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. ¿Qué dice la Biblia respecto al don profético? ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Hay muchas cosas por allí que dice la gente, pero ¿qué es cuál es el verdadero don profético en la palabra del Señor? Ese es el tema de hoy. Por eso te invito allí donde estás, para que me acompañes inclinando tu cabeza y haciendo una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, gracias porque tu mensaje siempre es claro y queremos estudiar tu palabra ahora. Danos sabiduría y entendimiento para comprender tu mensaje en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez más bienvenido, que el Señor te bendiga. Y vamos a iniciar entonces respondiendo una pregunta muy fundamental. ¿A quién revela Dios sus designios? Revelar es mostrar. Revelación es algo que solamente Dios da. Esto lo estuvimos descifrando en la primera lección. Sin embargo, yo te quiero dejar una vez más claro. Bueno, en la segunda lección, cuando hablábamos acerca de la Biblia, revelación es algo que Dios le da al hombre, o algo que Dios da que el hombre por sí solo no puede descubrir. La revelación solamente Dios la da. Y ahora, si Dios revela, ¿a quién le revela sus designios? Mira lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. El texto bíblico dice: nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. ¿A quién revela Dios sus designios? A los profetas. Un profeta era una persona llamada por Dios. No era cualquier persona. Tenía una característica fundamental y es su alta espiritualidad, su alto sentido de espiritualidad, una consagración total. El profeta fue escogido por el Señor. Había una diferencia entre un profeta y un sacerdote. Un sacerdote era por generación de la tribu de Leví, eran los únicos que podían ser sacerdotes. Sin embargo, un profeta era llamado por Dios para transmitir un mensaje especial del Señor. Dios llamaba al profeta, le mostraba el mensaje, le mostraba la revelación, el profeta lo recibía, lo comprendía y ahora debía transmitir al pueblo. El profeta era el que orientaba en la parte espiritual. Todos los mensajes de Dios los daba al profeta. El sacerdote se encargaba del trabajo en el santuario, de todas las ceremonias, las liturgias, pero en la intercesión al pueblo era el trabajo del profeta. Específicamente el profeta era quien hacía esto. En la Biblia, en la era patriarcal, se conoce como profeta a Abraham y a Moisés. Sin embargo, la palabra estricta profeta o el profeta estricto como tal, como lo dice la palabra, empezó en el tiempo de Samuel. La Biblia dice que en aquel tiempo no había revelaciones, escaseaba la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. 1 Samuel 4 lo registra, 1 Samuel 3. Así que Samuel fue llamado por Dios para liderar ese proceso de revelación, es decir, para mostrarle al pueblo los mensajes de Dios, porque escaseaba la palabra del Señor, no eran frecuentes las visiones. Dios llama a Samuel y se conoce como profeta estricto como tal en la palabra, como la palabra lo dice, se conoce a Samuel como el primer profeta. De hecho, fue el que fundó la escuela de los profetas, que ustedes pueden estudiar allí en la Biblia y aparecen muchos que estuvieron allí enseñando en la escuela de los profetas. Así que un profeta era una persona muy especial, altamente espiritual. No cualquiera podría ser profeta. Así que Dios comunicaba sus designios a los profetas.
Hoy en día hay muchas personas que dicen ser profetas, pero vamos a descubrir a través de este estudio cuáles son las características de un profeta, cómo nosotros podemos identificar a un verdadero profeta y si todas las personas que se dicen ser profetas realmente lo son. La Biblia lo dice, por eso te invito para que me acompañes allí a Número capítulo 2, versículo 16. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Dice el texto bíblico: el Señor les dijo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Entonces, Dios se comunica con el profeta por medio de sueños y visiones. Ahora, algo muy claro aquí. No por el hecho de recibir visiones y sueños de Dios, quiere decir que sea profeta. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, Nabucodonosor recibió una visión de Dios. ¿Pero era profeta Nabucodonosor? ¿Recibió una visión de Dios y por eso se convirtió en un profeta? No. Entonces, no por el hecho de recibir una visión quiere decir que sea profeta, porque ya te dije, un profeta era llamado por Dios no solamente para recibir visiones, sino para transmitir este mensaje, para instruir al pueblo en la parte espiritual. Ese es el trabajo del profeta. Si recibía visión, pero no tenía el trabajo de transmitir el mensaje, de ir a predicar y de instruir al pueblo, entonces no era considerado como profeta. Por lo menos la esposa de Pilato, también la Biblia registra que ella recibió una visión de Dios, pero no era profeta. Entonces, por el hecho de recibir visiones de Dios no quiere decir que sea profeta, porque ya vimos las características que tiene un profeta. Ahora, la pregunta es: ¿puede una mujer ser profeta? ¿Qué dice el texto bíblico? Joel 2:28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Allí la palabra del Señor nos dice que sí, una mujer puede ser profeta. De hecho, en la Biblia conocemos muchas profetas que instruyeron al pueblo. No se mencionan muchos el trabajo de ellos. Sin embargo, hicieron un trabajo como profetas y Dios les envió mensajes y ellos lo transmitieron al pueblo. Así que hay mujeres también que son profetas. Débora era una profetisa del Señor. El pueblo la buscaba a ella para recibir la instrucción. De hecho, Balac fue el rey, la buscó a ella porque Dios le envió un mensaje y ella entonces le habló. Y al parecer ella tenía una palmera donde instruía al pueblo. Dios le hablaba y ella instruía al pueblo. Entonces una mujer sí podía ser profética. Ahora, ¿el don de profecía fue solamente para el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento también podemos ver este don trabajando? La iglesia primitiva, por lo menos, tuvo profetas la iglesia primitiva. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. 1 Corintios 12:28. La palabra del Señor dice: Dios ha querido que en la iglesia haya, nota bien, escucha, Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, y sigue dando una lista allí el texto. Pero nos interesa la primera parte de este versículo. Dios ha dejado o ha querido que la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas. Entonces, ¿tuvo profetas la iglesia primitiva? Claro que sí. De hecho, Juan, el apóstol Juan, fue apóstol, pero al mismo tiempo también fue profeta, porque Dios le reveló muchas visiones, muchos sueños, con los cuales él pudo instruir al pueblo, él pudo instruir a la iglesia. Sus cartas eran enviadas a las iglesias y las instruía y las nutría espiritualmente. Tenía una función muy especial el profeta Juan, así que tenía profetas la iglesia primitiva. Algunos atacan y dicen que no, pero la Biblia me está diciendo que sí habían profetas en la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Mira lo que dice Apocalipsis 12:7, dice el texto bíblico. Apocalipsis 12:7 y 19:10. Y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. ¿Cuáles son los descendientes de ella? Bueno, aquí estamos viendo la iglesia de Dios.
y los descendientes de ella son contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Entonces allí vemos clara estas dos características de los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen fieles a Cristo. Esta es la iglesia verdadera. Ya lo habíamos analizado en la lección anterior, sin embargo quiero hacer énfasis una vez más aquí. La iglesia verdadera es la que cumple los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Ahora, Apocalipsis 19:10 dice que cuando Juan se fue a arrodillar ante el ángel que vino a hablarle un mensaje de Dios, entonces al ángel le dijo, no te inclines a mí, porque yo soy un siervo igual que los tuyos. Adora a Dios, dice el texto bíblico, pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. Entonces, ¿qué estaba predicho en la Biblia acerca de la iglesia verdadera? Que tendría el espíritu de profecía, que había profeta, porque estas son las dos características de la iglesia verdadera, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio de Jesucristo, el 19:10 de Apocalipsis, dice que es el espíritu de la profecía, que es ese mismo espíritu que inspira a los profetas. O sea que la iglesia sí tendría profetas, la iglesia verdadera. Entonces esas son las dos características para que tú descubras cuál es la iglesia verdadera. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Y quiero hablarte de una iglesia en particular, de una iglesia en especial, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia a la cual yo pertenezco, la iglesia de la cual hago parte hace más de 20 años. Le he dedicado mi vida entera a esta iglesia maravillosa. La promesa del don profético de esta iglesia maravillosa, de la iglesia adventista del séptimo día, se cumplió en Elena de White. ¿Por qué lo digo? Vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Elena de White. ¿Quién era Elena de White? Ella nació en Gorham, estado de Maine, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. Sus padres fueron Robert y Eunice Harmon. Pocos años después, la familia se radicó en Portland. A la edad de 9 años, esta mujer, Elena de White, fue herida con una piedra arrojada por una compañera de la escuela. Fue un caso terrible. Este accidente casi le costó la vida. Permaneció inconsciente 3 semanas y tuvo que abandonar la escuela. Esto le ocasionó muchos problemas a ella. En las notas bibliográficas que ella dejó, dice que en cierta ocasión su padre incluso casi no la reconoció porque esto le demacró mucho el rostro, esto la transformó demasiado. Fue un impacto no solamente físico, sino mental. Ella se sintió por un tiempo bastante herida por este accidente, por este incidente tan terrible. Ahora, muchos se pegan de esto diciendo que ella fue una loca, que todo lo que habló fue a raíz de ese golpe, que no tenía razón, que no tendría sentido. Pero si tú analizas todos los libros de que ella escribió, te darás cuenta que una loca o una persona que está mal de la cabeza no puede escribir esas cosas así, porque tienen mucho poder, porque sus mensajes ayudan y nutren a la iglesia. ¿Y cómo es posible que una persona que no fue a la escuela pudiera escribir esos libros tan poderosos, tan hermosos? Yo te invito para que leas uno de ellos. Por lo menos hay uno que se llama El Camino a Cristo. No me creas a mí. Solamente lee ese libro. Después que leas el libro, entonces tú sacas la conclusión si esa mujer estaba loca o no. Lee ese libro, El Camino a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de las personas? El problema es que atacan. El problema es que niegan, o el problema es que quieren combatir con alguien sin conocerlo. Quieren criticar a alguien sin conocerlo. Y cuando tú estás criticando a alguien que no conoces, entonces tus argumentos no tienen peso, no tienen sentido. Y el loco serías tú si estás atacando, si estás criticando a alguien al cual no conoces. Por eso, para poder criticar a Elena de White, hay que leer sus escritos y darnos cuenta qué es lo que ella dijo, qué es lo que ella escribió, para luego entonces poder atacarla si es que queremos atacarla. Entonces te recomiendo leer El Camino a Cristo. Es un libro sencillo, es un libro muy corto, pero que te podrá ayudar. Y tú cuando lo leas te darás cuenta que no estaba loca, como dicen algunos, Elena de White. En el año 1840, a la edad de 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista.
Con varios miembros de su familia, Elena asistió a unas reuniones adventistas en Portland y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas del advenimiento de Cristo predicadas por Guillermo Miller, por lo cual en 1843 fue desfraternizada de la Iglesia Metodista. Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con unas personas para orar, tuvo su primera visión, en la cual vio el viaje del pueblo de Dios a la ciudad celestial. Relató la visión a los creyentes de Portland, quienes la aceptaron como la luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esta y otras visiones y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de creyentes. En un viaje a Orrington, Maine, conoció al joven predicador adventista Jaime White, con quien se casó a fines de agosto de 1846. Tuvieron 4 hijos varones y en agosto de 1881 el pastor Jaime White falleció. Este acontecimiento, el fallecimiento de su esposo, fue un golpe para Elena de White, pero ella registra en uno de sus escritos que aunque le dio muy duro, sin embargo, ella se refugió en el amor consolador de su amado Salvador Cristo Jesús. Allí encontró esperanza y fortaleza en medio de la dificultad. Así que esto nos enseña también a nosotros a fortalecernos en medio de las pruebas. Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor Joseph Bates titulado El descanso del séptimo día. Aceptaron la verdad del sábado y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de Dios con una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. Miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora White en visión. Se manifestaban en ella los mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad, que quedaban en shock, que tenían su aspecto físico cambiaban. Todo eso era presentado en las visiones que Elena de White tenía. En una de sus visiones tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos, mira bien, y la mantuvo en alto durante media hora con una Biblia de 9 kilos en su mano. Cuando los hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solamente pocos minutos. En sus visiones era transportada a otros países que luego reconoció en sus viajes. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud. Debido a esa visión, la iglesia comenzó a darle importancia a la temperancia y a la obra médica. Es más, tenemos muchos libros que nos ayudan en este aspecto. Por eso y muchas más, nosotros decimos que Elena de White es la profeta de Dios. Y es verdadera porque habla todo lo que dice en la Biblia. Dios le mostró muchas cosas con las cuales ella ha instruido al pueblo. En total, tuvo cerca de 2000 sueños y visiones con revelaciones acerca de todos los aspectos de la verdad y la organización de la iglesia. Junto con su esposo viajó extensamente por los Estados Unidos, predicando, ayudando a la organización de la iglesia y luchando contra diversos problemas y errores. Desde el otoño de 1885 hasta el verano de 1887 estuvo en Europa. En 1891 fue a Australia, donde ayudó a fortificar y establecer la obra. Elena de White escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes. Entre los principales están El Camino a Cristo, como te dije, que debías leer este libro. Debes estudiar este libro antes de criticar a Elena de White. No empieces a cerrarte allí y decir, no, es que ella no es la profeta. No, lee este libro y luego entonces sacas tus conclusiones. También escribió El conflicto de los siglos, El deseo de todas las gentes, Patriarcas y profetas, La educación, El ministerio de curación y muchos libros más que fortalecen a la iglesia. Y yo te motivo para que tú estudies estos libros porque pueden ayudarte.
La señora Elena de White murió el 16 de julio de 1915. Como lo relatara uno de sus hijos, su muerte era como la extinción de una vela tan callada. Sus últimas palabras: yo sé en quién he creído. Eso fue lo último que ella dijo. Demuestran esa intensa fe y esperanza en la promesa de la resurrección dada a quienes aceptan a Jesús como su Salvador personal. Ella fue sepultada junto a su esposo, en donde descansa esperando la mañana gloriosa y la manifestación del Señor Jesús. Ella era Elena de White. Yo te invito para que leas alguno de sus escritos. Ya te dije un libro, El Camino a Cristo. Léelo. Pero hay muchos más también buenísimos, que si a ti te gusta la lectura, yo te invito para que los leas, solamente por curiosidad, para que tú veas si realmente es así o no. Pero léelos y después que los leas te darás cuenta que esta mujer no estaba loca como algunos dicen. Sus escritos ayudan a fortalecer al pueblo y tiene las 3 características que necesitaba un profeta. Primero, un llamamiento de Dios. Dios la llamaba. Segundo, tenía un alto sentido de espiritualidad. Y tercero, sus mensajes debían nutrir, debían fortalecer, debían pulir en la parte espiritual al pueblo de Dios. Y así fue. Ella fue llamada por Dios. Ella tenía un sentido espiritual muy alto, una conexión con Dios muy profunda, y sus mensajes no solamente sirvieron a la iglesia, sino que aún siguen sirviendo y nutriendo a la iglesia. De hecho, en cierta ocasión, un sacerdote católico, un amigo, llegó a esa iglesia y estaba pasando por allí, estaba en un proceso de colportaje. Y él cuenta en el testimonio, que cuando escuchó al hombre allí, al sacerdote, predicar, le llamó mucho la atención, porque su mensaje le fue muy parecido. Y cuando terminó todo allí, entonces él se acercó a él, a ese sacerdote, y le dijo: oye, tu discurso me pareció un poco conocido. Me parece que he escuchado eso en alguna ocasión. Me gustaría saber de dónde o cuál fue la fuente o la base para tú dar este mensaje. Y entonces el hombre sacó un libro y le dijo: mira, este es el libro que yo leo. Es muy bueno y te lo recomiendo. Es un libro muy bueno para hablar acerca de Jesús. ¿Y sabes cuál libro era? El libro El deseado de todas las gentes, de Elena de White. Entonces, estos libros no solamente sirven para la iglesia adventista, sino para muchos más. Es más, en cierta ocasión yo estuve colportando en Bosconia, Cesar, aquí en Colombia. Allí estuve colportando algún tiempo, y en uno de los campos de ese lugar de Bosconia, cerca de Bosconia, llegué a una iglesia evangélica. No recuerdo qué denominación era, pero no era adventista la iglesia. Yo llegué ofreciendo el material y allí me encontré con el pastor de la iglesia, de esa iglesia. Empecé a ofrecerle el material y cuando le mostré el libro de Elena de White, él dijo: este libro me va a servir muchísimo para instruir a la iglesia, porque yo hablo del hogar, porque yo aquí doy charlas a las familias, porque aquí yo doy charlas a los jóvenes, y este libro me va a servir mucho. Y él se quedó con ese material y con ese estaba instruyendo a la iglesia. Entonces, te das cuenta, ese material no solamente sirve para nosotros como adventistas, sino muchos más están estudiando estos hermosos libros que nutren a la iglesia. Una persona que está loca, una persona que está mal de la cabeza, no puede escribir esto. Ella nunca fue a la universidad, como lo dije, nunca fue a la escuela, pero sus escritos son muy buenos. Y muchas personas, como lo había mencionado, en aquel entonces, cuando ella estuvo allí, contemporáneas a ella, muchas personas no aceptaban. De hecho, le hicieron pruebas, hicieron a ver si realmente era cierto, pero todas las pruebas que le hicieron, entonces mostraron evidencia de que sí había sido llamada por Dios. Por eso te digo, querido amigo, si tú tienes dudas, ve a los libros que ella escribió y allí disipa tus dudas. Allí te podrás dar cuenta que una persona que nunca fue a la universidad, que nunca fue a la escuela, no podría escribir esas cosas si no es Dios quien le revela. Dios le reveló muchos mensajes que nutren a la iglesia, que nutren al pueblo, que nutren al mundo. De hecho, muchos científicos y muchos doctores leen sus escritos, porque ella escribió acerca de la salud también, sin estudiar medicina. Escribió muchos títulos, muchos libros acerca de la salud, y muchos de los doctores de nuestra actualidad han leído estos libros y los citan porque les ayudan también.
Y ellos no son adventistas, pero leen sus materiales porque nutren y fortalecen no solamente a la iglesia, como lo dije, sino a todo el mundo que los pueda leer. Por eso, antes de criticarla y antes de atacarla, yo te invito para que leas uno de sus libros. Allí te recomendé uno y vuelvo y te lo recomiendo, El Camino a Cristo, un libro maravilloso. Muy bien, ya lo sabemos. Ya sabemos que Dios sí revela a sus designios a los profetas. Ya sabemos que un profeta no era cualquier persona. No solamente por decirse profeta, entonces ya es profeta. No, ya te dije, tiene que ser llamado por Dios, tiene que tener un sentido espiritual muy grande y tiene que dar el mensaje que Dios recibió de Dios al pueblo. Y yo podría agregar una tercera característica, y es que los mensajes que Él va a transmitir no pueden ir en contra de la palabra del Señor. Esta es la principal característica para nosotros poder descifrar a un verdadero profeta y falso profeta. Si el mensaje que ese profeta da va en contra de la palabra del Señor, entonces no es un profeta. No es un profeta de Dios, no ha sido llamado por Dios, porque la verdad de Dios no se contradice. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra del Señor dice en Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios no cambia, sigue siendo el mismo, como dice Números capítulo 23. Allí dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios es el mismo, entonces ¿cómo pretende hoy una persona decirse profeta y dar un mensaje que va en contra de la palabra del Señor? Por eso la palabra del Señor dice también, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo puedes describir a un verdadero profeta de un falso profeta? A la luz de la palabra del Señor. Si no habla conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Entonces vamos a pasar a Elena de White por el filtro. Pásala, lee sus escritos para antes de sacar una conclusión, antes de atacar, antes de criticar, lee sus escritos y te darás cuenta a través de la palabra del Señor si lo que ella dice va en contra de la Biblia o está de acuerdo a la palabra del Señor. Si lo que ella dice va en contra de la Biblia, entonces no es profeta de Dios. Pero si lo que ella dice va de acuerdo a lo que la palabra del Señor menciona, entonces es la verdadera profeta del Señor. Yo me he encontrado con algunos allí criticando y atacando. Y en cierta ocasión le dije a una persona cualquiera, le dije, muy bien, tú estás atacando, acepto lo que tú dices, pero te pregunto, ¿cuántos libros de Elena de White te has leído? Así, de todo, de pasta a pasta, ¿cuántos te has leído? Dime. Y entonces me ha dicho, y empezó a sacar por ahí sus conclusiones. Yo le dije, no, dime exactamente cuántos libros, o más bien, por lo menos te has leído un libro de ella, por lo menos un libro te has leído. La respuesta obviamente fue no. Yo le dije, entonces, ¿cómo vas a atacar? ¿Cómo vas a criticar a alguien que no conoces? Eso no tiene lógica. Y el loco podría ser tú, porque estás hablando de alguien que no conoces. Antes de criticar, antes de atacar, antes de sacar conclusiones, lee por lo menos un libro. Pero para que puedas tener buenos argumentos, para que puedas tener buenos ataques, lee todos los libros que ella escribió. Y después que leas todos los libros que ella escribió, ahora sí entonces puedo hablar contigo y empezar a recibir tus ataques. La persona se fue y no supo qué decirme. Porque ¿cómo va a atacar a alguien al cual no conoce? En cierta ocasión también se escogió a un doctor para refutar los libros de Elena de White. Y le dijeron, antes de refutar tiene que leer todos los libros. Y él empezó a leer todos los libros y después de leer todos los materiales que ella tenía, sacó la conclusión y dijo, yo no puedo atacar y no encuentro nada en contra de esta mujer, porque lo que ella dice va de acuerdo a la palabra del Señor. Y este personaje, este abogado, no era un adventista. Fue contratado por alguien para atacar y para condenar lo que Elena de White decía. Pero entonces a la conclusión de él fue que no tenía ningún argumento en contra de ella, porque estaba de acuerdo a la palabra del Señor.
Entonces, descúbrelo por ti mismo, querido amigo y amiga. Lee El Camino a Cristo, lee El Deseado de todas las gentes, lee Patriarcas y Profetas, lee Profetas y Reyes, El Conflicto de los Siglos, Ministerio de Curación, El Evangelismo, en fin, tantos libros que pueden ayudarnos. Léelos y después de leerlos, entonces saca tus conclusiones. Bueno, entonces ya sabemos todo eso. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer, querido amigo? Es la pregunta que nosotros ahora tenemos. Lo primero que debes hacer es apreciar las profecías. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:20. No desprecien el don de profecía. El texto te lo dice. No desprecies el don de profecía, querido amigo. Jesús revela sus misterios, sus designios a los profetas. No los desprecies, porque es una característica de la iglesia verdadera. Así que lo primero que debes hacer es no despreciar. Lo segundo, estar atento a las profecías. Segundo de Pedro 1:19, mira lo que dice. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Entonces allí está. Debes estar atento a las profecías. Primero, apreciar el don de profecía. Segundo, estar atento. Y tercero, creer en los profetas. Segundo de Crónicas 20:20 dice el texto bíblico. A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles: escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá. Confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Allí está. ¿Quieres que te vaya bien? Confíe en el Señor. Confíe en lo que Dios dice en su palabra y confíe en los profetas del Señor. Pero no cualquiera que se hace llamar por profeta. Antes de escuchar a un profeta, hazle un filtro a la luz de la palabra del Señor. Por eso te decía, a la luz y al testimonio. Si no habla conforme a lo que está escrito, es porque no le ha amanecido. Allí están las tres cosas que debes hacer. Aprecia las profecías, está atento a las profecías y cree en los profetas. Las tres cosas que tú y yo debemos hacer. Ahora te invito a tomar una decisión por Cristo Jesús. Mira lo que dice en pantalla. Acepto el maravilloso don de profecía. ¿Así lo crees, querido amigo y amiga? ¿Aceptas que Dios ha revelado a su iglesia por medio de los profetas los designios que Él tiene? ¿Aceptas ese maravilloso don otorgado por Dios a su iglesia? ¿Así lo haces? Maravilloso. Amén. Qué maravilloso es. Y yo te invito para que entregues tu vida a Cristo Jesús. Ya estamos terminando esta lección. Y de nada sirve todo lo que tú sabes, todo lo que tú hayas aprendido, de nada sirve si no le entregas tu vida a Cristo Jesús. Por eso en el nombre de Jesús hoy te digo, entrégate a sus brazos, búscalo. Allí está Jesús con sus brazos abiertos, abrazándote, te quiere salvar, quiere ayudarte. Tantas cosas que Dios ha hecho por ti. Mira todo lo que Dios ha intentado para salvar tu vida, todo lo que Dios ha hecho. Él vino, dejó todo allá en el cielo, su gloria, todo lo que tenía lo dejó allá en el cielo. Y vino, dice Filipenses, como un siervo, vino, tomó una forma de hombre, entregó su vida por ti y por mí. Isaías 53 dice que fue menospreciado, fue golpeado, por sus llagas fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada. Mira, Él todo lo sufrió por amor a ti y a mí. Todo lo hizo. ¿Qué más puedes pedirle a Jesús? No hay nada en este mundo que Jesús no haya hecho por amor a ti. Todo lo hizo para proveer tu salvación. Pero si tú no la aceptas, si tú no le abres tu corazón, si tú no decides entregarte a Cristo Jesús, de nada sirve ese sacrificio que Él hizo. Quedaría en vano y eso le duele a Jesús. Le duele muchísimo que tú hoy menosprecies ese gran sacrificio que Él hizo. Por eso yo te invito en el nombre de Cristo a que te entregues a sus brazos. Acepta a Jesús. ¿Qué más esperas? Dime. ¿Qué más quieres buscar? ¿Qué más buscas en tu vida? ¿Qué más?
Allí está Jesús. Es lo único que tú necesitas para ser feliz. Es lo único que tú necesitas para ser exitoso. A Cristo Jesús en tu corazón. Él está dispuesto a salvarte. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. No dudes más. Busca a alguien que te pueda ayudar. Escríbeme a mí también, yo te podría ayudar, yo quiero ayudarte. Allí al final aparecerá un número, o más bien aquí aparecerá un número. Mira ese número que hay allí en pantalla. Escríbeme, yo te quiero ayudar en ese proceso de conocer a Cristo Jesús. Yo quiero apoyarte, yo quiero que tú te entregues a Cristo Jesús, querido amigo y amiga, pero no lo rechaces más. Busca al Señor. Busca a alguien también que te pueda ayudar. Si no me quieres escribir a mí, entonces busca a un amigo, a esa persona que te compartió este link, a esa persona que te ama, porque si alguien te compartió este link es porque te ama, porque quiere la salvación tuya, porque quiere que tú te entregues a Jesús. Así que debes valorar a esa persona. Ese es un amigo porque quiere el bien para ti. Busca a esa persona y dile: yo quiero entregarme a Jesús, ¿qué debo hacer? Mira, yo quiero aceptar a Jesús, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Y esa persona te podrá ayudar. Pero no te quedes allí sentado, no te quedes allí quieto. Haz todo lo que debas hacer para entregarle tu vida a Cristo Jesús. Él espera por ti, pero llegará el momento en que la espera terminará, porque el tiempo de gracia se acabará, se cerrará la puerta de la gracia, y si tú no aceptaste a Jesús en el tiempo establecido, entonces ya después no habrá oportunidad. Por eso, si hoy oís tu voz, dice Hebreos 4:7, si hoy oís mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Te lo dice Cristo Jesús. Él te ama y te quiere salvar. Acéptalo en tu corazón. El Señor te bendiga. Allí donde estás, acompáñame a hacer una oración a nuestro Dios. Querido Padre, te pido una vez más por este amigo que está allí. Por favor, Dios, atiende su corazón. Dale lo que él necesita y hazle comprender que debe aceptarte a ti en su corazón. En tus manos lo dejo, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima lección. Cosas que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo.
Jesús.